¿Qué es la demanda de la inflación keynesiana? La inflación de la demanda es aquella que surge cuando la demanda agregada se eleva a niveles en los cuales la oferta productiva no es lo suficiente para cubrirla. Cuando la demanda agregada, es decir, el total de bienes y servicios que son demandados en una economía, supera el total de bienes y servicios que genera dicha economía. Y por lo tanto surge lo que se llama una economía con excesos de demanda. Y este dicho exceso de demanda presionará sobre la oferta provocando un aumento generalizado de los precios, lo cual si los oferentes de bienes y servicios, es decir, las empresas, no consiguen aumentar su producción, haciendo que los precios suban. También se puede decir que en la teoría de la inflación keynesiana, el origen de la inflación, como anteriormente mencioné, se basa principalmente en eso, en un exceso de dicha demanda agregada, es decir, de los bienes y servicios sobre una oferta. Keynes se desmarca de la teoría cuantitativa aduciendo que la inflación no es un fenómeno monetario, sino que ésta simplemente se produce cuando la demanda agregada efectiva de bienes y servicios es mayor que la oferta disponible. Por otra parte, se dice que en esta teoría Keynes habla de una inversión, sobre todo a nivel estatal, deduciendo que este es un elemento muy imprescindible, pues Keynes presenta una de las propuestas que consiste en manejar el gasto de parte del Estado para así bandear las problemáticas del desempleo y la inflación. Keynes también nos dice que la demanda de dinero es inestable y que ésta depende de un ciclo económico y de una expectativa de ganancia para un futuro. Y esto también depende en qué ciclo económico se presenta la economía. Y esto depende tanto de la inflación como también de la demanda. Se puede decir que el ciclo económico está en auge y que la economía está en crecimiento. Se dice que hay una demanda estable y que ésta está creciendo establemente y asimismo la producción. La inflación es eso, un exceso de crecimiento. En algunos sectores económicos la demanda es muy inelástica, pero el insuficiente desarrollo y el pequeño tamaño de algunas economías impiden que esa demanda sea satisfecha internamente, por lo que aparece una fuerte dependencia del exterior. Pues la idea planteada anteriormente es que los aumentos de los precios en los mercados internacionales de estos productos no conducen al aumento de la producción interna o a la disminución de la demanda, sino que se producen directamente en presiones inflacionarias. Según Keynes, la intervención que hacen los países en sus economías por medio de la inversión, incrementando el gasto público, haciendo que haya más dinero en circulación, lo cual así haciendo que se incremente la demanda. Si no se cuenta con la capacidad de incrementar la oferta de los bienes y servicios, teniendo más dinero para los mismos niveles de producción. Esto hace que los precios suban y este incremento del precio se conoce como la inflación. Los excesos de la demanda generan dos alteraciones en la economía.
El primero es, si no se cuenta con la oferta suficiente para cubrir la demanda agregada, se incrementan los precios de los bienes y servicios, y dicho incremento se conoce como inflación. Segundo, se incrementan la inversión en la producción de bienes y en la prestación de servicios para cubrir la demanda. Según Keynes, las causas para que haya inflación en un país se presentan en los siguientes tres factores. Para comenzar, el factor A, que nos indica que va a haber una inflación si se produce un aumento en la oferta monetaria del país. Es importante recordar que la oferta monetaria es la cantidad de dinero disponible en la economía de un país para poder comprar y adquirir los bienes y servicios en un momento determinado, ya sea por una necesidad del consumidor o cualquier otra circunstancia que se presente. Esta oferta monetaria se determina de una manera conjunta por el sistema bancario, ya sea privado, y el Banco Central del país. De una forma más resumida, la oferta monetaria es la suma del efectivo que se encuentra en manos de las personas pertenecientes en un caso concreto a Colombia, y también las reservas bancarias, ya sean nacionales o internacionales. Teniendo presente lo que es la oferta monetaria y haciendo énfasis en uno de los factores que para Keynes conlleva la inflación, la oferta monetaria se refiere a la cantidad de dinero que se encuentra disponible para que nosotros podamos tener acceso a bienes y servicios. Este dinero lo podemos adquirir por medio de los préstamos que los mismos bancos comerciales nos ofrecen. Estos bancos, por ejemplo, pueden ser Davivienda, el Banco de Bogotá, Bancolombia, Colpatria, Mundo Mujer, entre otros. De acuerdo a lo anterior, si los bancos brindan más garantías de acceso a las personas, bajando la tasa de interés, lo que provoca es que en la economía del país se incremente el dinero en circulación. Este dinero posteriormente hará que se incremente por otro lado la demanda de bienes y servicios que se requieran. Y si el país no cuenta con la capacidad productiva que se necesita para producir estos bienes y servicios, hará que el precio de los bienes y servicios tiendan a aumentar. Y a esto es a lo que se le conoce como inflación. Un ejemplo sería cuando las entidades bancarias en sus políticas permiten que haya un acceso más amplio a los créditos. Entonces, muchas personas van a recurrir a estos préstamos con el fin de satisfacer una necesidad, ya sea de un bien o un servicio. El dinero que se les dará hará que la oferta monetaria aumente, por el hecho de que se encontrará más dinero en circulación. Entonces será posible la adquisición de los bienes o servicios porque ya se cuenta con los recursos que se necesitaba. A este efecto, las empresas productoras responden con un alza en los precios, lo que anteriormente se conseguía en un determinado precio, ya con los efectos causados, el precio va a incrementar, y esa diferencia entre el valor anterior y el que actualmente se está manejando es lo que se va a denominar inflación, siendo así el primer factor el incremento de producción y el segundo la inflación como tal. El segundo punto va a determinar la inflación para Keynes. Cuando hay desempleo y las autoridades económicas aumentan las ofertas monetarias y hacen desplazar la demanda agregada a la derecha. Para este criterio, vamos a comenzar diciendo que cuando en el país los índices de desempleo aumentan, el Banco de la República comienza por bajar la tasa de intermediación. Lo que hace es que se cuente con más efectivo o también llamado dinero para que se pueda efectuar préstamos a las personas, las cuales en ese momento se van a encontrar desempleadas, sin los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. Entonces, el banco les va a permitir un fácil acceso para conseguir el dinero, haciendo que haya más dinero en circulación, dando como resultado que se incremente la demanda como anteriormente ocurre. Un ejemplo que nos parece pertinente para este criterio de Keynes es
Cuando las personas desempleadas por no producir ingresos evidentemente no podrán comprar, ya sea electrodomésticos o cualquier otro bien o servicio que se necesite para satisfacer sus necesidades. Para mitigar este efecto, el banco permite que así las personas no se encuentren vinculadas a una empresa, un trabajo o devengando un gran sueldo, puedan ser beneficiarios de los préstamos que han solicitado para llenar las necesidades por las cuales están atravesando. Y ya en el momento que se pueda hacer uso del dinero, se comenzará a comprar. Entonces la demanda aumentará, como también el empleo porque se necesita de trabajadores para la producción de los bienes que serán comprados, gracias a la ya existencia del dinero. Al haber una alta demanda, en ese momento los precios suben, siendo el primer factor la alta producción y la demanda. También va a requerir la mano de obra y en segundo ya sería la inflación. El tercer punto al que hace mención Keynes y que es un determinante para la inflación es cuando hay empleo y si las autoridades económicas aumentan la oferta monetaria, haciendo desplazar la demanda agregada a la derecha. De acuerdo a esto, lo que nos quiere transmitir es que al haber un índice que informa que en el país las personas sí se encuentran trabajando y que los índices de desempleo no están bajando, se va a concluir que las personas van a generar un ingreso, ya sea mensual o quincenal, pero sí están generando ingresos para la satisfacción de la mayoría de sus necesidades, una mayoría, como alimentarse, la vestimenta, la educación o cualquier otro gasto que se necesite. Pero el ingreso que se obtiene no va a ser suficiente para cubrir totalmente todos los gastos que ellos requieren, sino que quedarán algunos por fuera y es necesario suplirlos. Para hacerlo, el banco aumenta los créditos para los consumidores. Cuando se cumple el tiempo estimado por el banco, se les hará el reembolso a los acreedores del crédito y estos van a adquirir los bienes o servicios y lo que se les está necesitando. Entonces la demanda aumentará y al hacerse notorio la demanda de los artículos o servicios, los precios suben, resultando en una inflación en los productos. Un ejemplo que se puede traer para este criterio es cuando un hogar compuesto por una madre, un padre y dos hijos, de los cuales los padres sí se encuentran trabajando, obteniendo ingresos y les es posible suplir sus necesidades, pero tienen dos hijos los cuales ya van a ingresar a estudiar en una ciudad diferente. Para que ellos puedan acceder a la educación, estos hijos, em, el valor de los ingresos de los padres ya no van a satisfacer todas las necesidades, no va a ser suficiente. Por este motivo, toman la decisión de recurrir a un préstamo bancario o para educación como el ICETEX, por ejemplo. Y cuando ya se les es permitido satisfacer la necesidad por completo, lo que se les estaba presentando, cuando ellos ya van por la adquisición de sus útiles, por ejemplo, los productos que se necesitan para estudiar, como los computadores, impresora, electrodomésticos, la demanda agregada va a aumentar, se va desplazando hacia la derecha y los precios van a presentar una alza notoria que es la inflación. De esta manera, habrá un crecimiento en la producción y de acuerdo al crecimiento de producción, se necesitará mano de obra, lo que genera más empleo, así inicialmente ya haya habido. Y por último, el resultado será la inflación. John Keynes nos dice que la inflación no solo es un fenómeno monetario y que ésta se produce cuando la demanda agregada efectiva de bienes y servicios es mayor que la oferta disponible, o sea que la demanda de dicho dinero es inestable. En esta gráfica se presenta un problema monetario porque hay un incremento en la demanda y se está perdiendo el poder adquisitivo de la moneda. Y esto ocurre cuando los bienes y servicios suben mucho de precio y la moneda no posee el valor suficiente para comprar dichos bienes y servicios.
Entonces lo que se hace es producir más dinero y por eso se presenta la inflación de acuerdo al motivo de que la economía está por debajo y no se cumple con lo requerido para cubrir la demanda. De acuerdo a esto, el país pone mucho dinero en circulación para poder solucionarlo y se recurre a las políticas monetarias o fiscales para configurar el presupuesto y asegurar una estabilidad económica amortiguando las variaciones. Cuando el índice inflacionario no es acompañado por un aumento generalizado de los ingresos de la población, se produce una caída del poder adquisitivo de las personas. Es decir, que, con la misma cantidad de dinero, uno puede comprar muchas cosas menos que antes. La inflación hace referencia a una de las cuestiones más preocupantes para un país y es por lo tanto estudiada por todas las corrientes económicas. Entre ellas, la teoría keynesiana ofrece, mediante su reconocido modelo triangular, la explicación de sus causales. El modelo triangular de Keynes está basado en tres pilares que explican el fenómeno inflacionario. El primero de ellos es el tirón de la demanda. Esto sucede cuando la demanda agregada, es decir, la sumatoria del gasto público, de las inversiones privadas, del gasto del consumidor y de la diferencia entre exportaciones e importaciones, supera la oferta disponible en el mercado y ocasiona una fuerte suba de los precios. Esta situación podría deberse al veloz incremento de la oferta monetaria, a una mayor confianza por parte de los consumidores o bien a una caída del tipo de cambio legal en curso. El segundo pilar es el aumento de los costes de producción. En este caso, la inflación deviene de alza de los precios con que los empresarios ofrecen su producción en respuesta, a su vez, al incremento de sus costes. Esto con el objeto de transferir el mismo a los consumidores. El tercer pilar es la inflación estructural. Cuando se habla de esta clase de inflación, es porque ya se ha entrado por cualquiera de sus causas en una viciosa espiral inflacionaria, caracterizada por una suba indiscriminada de los precios, de la cual en adelante resultará muy difícil desligarse. Para los keynesianos, los aumentos en los niveles de precios eran determinados por incremento de los elementos que componen la demanda agregada, es decir, cuando aumenta el consumo, la inversión, bienes de inversión y el gasto público, los precios de los bienes y servicios experimentan aumentos. También afirmaban que el dinero no solo se demanda para realizar transacciones, sino también como depósito de valor. Por tanto, la incidencia de los precios sobre la demanda dependía de la elasticidad de la oferta y de la situación de la economía, de forma que en épocas de recesión, los incrementos de la demanda podían ser respondidos con más producción, mientras que en épocas de expansión era imposible, generándose inflación. El problema de esta teoría es que no conseguía explicar la existencia de la inflación con desempleo y con el exceso de capacidad productiva de la economía. Para esto traemos a colación algunos ejemplos. Si se quería que las familias consuman menos, lo que se debía de hacer era aumentar los impuestos. Si se quería disminuir la inversión de las empresas, se debía aumentar la tasa de interés. Y si hay mucha inflación, lo que se debe hacer es disminuir el gasto público. Si quiero aumentar las exportaciones, se debía aumentar el tipo de cambio. El tipo de cambio es la relación de equivalencia entre dos monedas de diferentes países que sirve de referencia para las transacciones comerciales.